Y pues vamos al tema de hoy, del día de hoy, pero antes pues vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor, así que ahí en su lugar, cierre los ojos y disponga su corazón. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por el privilegio, Señor, de que nos has tenido en tus noticias, Señor, de que nos has dado la oportunidad de conocerte y que en ti tenemos esperanza y que en ti tenemos, Señor, esa vida segura, Señor, que algún día estaremos conviviendo contigo. Señor, te damos gracias porque nos has permitido venir el día de hoy aquí. Venimos a aprender de tu palabra, venimos a atesorarla, Señor, y que nuestros oídos espirituales tengan ese entendimiento, Señor, que necesitamos para absorber tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos momentos y nos dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mire, esta es la enseñanza número 70 en nuestra serie En Palabras de Jesús y lleva por título El arresto de Jesús. Y vamos a introducirnos un poquito en la historia, en el contexto. Inmediatamente después de que el Señor le dijo a Pedro que sería zarandeado, Jesús agregó algo que es muy importante. Él agregó que todo lo que estaba escrito de él tendría cumplimiento. Y algo que estaba escrito, también lo vimos la semana pasada, es que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, sería el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aunque él nunca hizo maldad, aunque nunca hubo engaño en su boca, él pasaría por la aflicción. Él sería sujeto a padecimiento y a pesar de todo, de esos dolores, pondría su vida en expiación del pecado. Eso ya estaba escrito. Él llevaría nuestros dolores, sería azotado, abatido, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y también algo importante que vimos es que sería contado con los pecadores, con los inicuos, aunque él era limpio, aunque él era santo. Pero la razón de ser contado entre los pecadores es porque el castigo de nuestra paz caería sobre él y por su muerte nosotros seríamos salvados. Y eso ya lo estudiamos la vez anterior en Isaías. Por lo tanto, mis hermanos, era importante, pero muy importante, pero para nosotros, el cumplimiento de la Escritura. Así que el hecho de que Jesús fuera contado como uno más entre los pecadores es la garantía que necesitamos para saber que Él tomó el lugar que nos correspondía. Pero en ese momento, cuando Jesús se los estaba explicando, los discípulos no lo entendieron. Y ellos decían, ¿por qué Jesús dice estas cosas? Y mire, en ese momento Jesús dijo, basta. Decidió dejar las explicaciones y se enfiló hacia el Monte de los Olivos. Busque por favor, ahí en nuestro libro de estudio, y vaya por favor a Lucas 22:39. Lucas 22:39 dice, y saliendo, evidentemente Jesús se fue, como solía el Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Vaya entrando en la historia. Mire, la cena pascual había terminado junto con las lecciones. Dejaron el aposento alto y se enfilaron al Monte de los Olivos, donde pues ellos acostumbraban descansar. Ahora, Jesús caminó seguido por 11 hombres con los cuales había convivido codo a codo por casi 3 años. Y tal vez, y esta es una suposición, tal vez estos rudos hombres caminaban cabizbajos, pensativos, y era común que ellos se quedaran sin entender lo que Jesús les había dicho. ¿Por qué? Porque posteriormente lo entenderían, pero en ese momento se quedaban así como, ¿de qué nos está hablando? Sin embargo, ellos habían visto tantas cosas increíbles en todo ese tiempo que habían estado al lado de Jesús, que perseveraban, se mantenían con Él. Ellos vieron milagros, sanidades, resurrecciones, también vieron el poder para controlar los elementos, para tranquilizar el mar, entre tantas cosas más. Es por eso que a pesar de no saber claramente qué pasaría o qué vendría, confiaban en Jesús y le seguían. Verso 40. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. A ver, vamos a ver. ¿A qué lugar en específico se refiere la Escritura? Mire, ellos estaban en el Monte de los Olivos así de manera general, pero específicamente al lugar al que llegaron era el huerto del Getsemaní. Y este Getsemaní era un huerto privado, y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, no está aquí descrito en Lucas, pero muy seguramente el dueño del lugar, del Getsemaní, simpatizaba con Jesús y también tal vez lo seguía. Ahora, el nombre de este huerto Getsemaní significa prensa de aceitunas. Y este era un lugar privado donde Jesús y sus discípulos acostumbraban a descansar
todos los días después de haber estado en el templo. Ahora, como ya estudiamos en otras ocasiones, alrededor del huerto del Getsemaní había multitudes, había mucha gente, pero aquí era algo así pequeñito, algo privado. Ahora yo me imagino un lugar así muy, muy bien cuidado, ¿no? Lleno de árboles, no sé, a lo mejor su palapita, su asador, no sé, así me lo imagino, es una apreciación personal. Pero ya cuando estaban ahí en el huerto, ahí en lo privado, les dice, orad que no entréis en tentación. ¿Qué les está indicando Jesús a sus discípulos con estas palabras? Oren para que no entren en tentación. Mire, de entrada podemos ver que no es una sugerencia. No les está diciendo, si quieren, oren. No, no es una sugerencia, es una instrucción. Oren para que no entren en tentación. ¿Pero a qué tentación se refiere Jesús? Mire, en su omnisciencia, Jesús sabía que venían en pocas horas unas situaciones complicadas, que se avecinaba para él, pero también para sus discípulos, un tiempo realmente difícil, muy difícil. Venían pruebas muy fuertes para todos. Jesús estaba, mire, literalmente a unas horas de morir. Y aunque los discípulos habían sido advertidos con mucha anterioridad, es más, muchos meses antes de que Jesús moriría, recuerde que Jesús en varias ocasiones les había dicho que a eso iba a Jerusalén. Ese era el objetivo, iba a morir. Pero aunque se los advirtió, ellos no sabían ni el día, ni la hora, mucho menos la forma. Se puede decir de cierta manera que seguían viendo este evento de la muerte de Jesús como algo lejano. No pensaban que iba a ser al día siguiente. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la reacción de ellos, de los discípulos, cuando vieran a Jesús muerto? ¿Cuál sería la reacción? ¿Acaso seguirían creyendo en él? Es decir, tras su deceso, ¿estos 11 hombres aún lo verían como el Mesías? ¿Cómo lo vería usted? O tal vez ellos caerían en la tentación de negarlo y de decir, se murió, todo fue para nada. Hemos desperdiciado nuestro tiempo, 3 años perdidos y ahora está muerto. Miren, en esta situación, la tentación más fuerte sería creer que fueron engañados por Jesús. Si él ya no estaba, si él ya había muerto. Y entonces al sentirse engañados podían lanzar todo por la borda. ¿Por qué? Porque la tentación sería caer en la incredulidad al grado de negar a Jesús y regresar a lo que eran, regresar a sus actividades. Incluso decir, bueno, pues Judas al menos sacó algo, pero nosotros nos vamos sin nada. Es por eso que Jesús les pide a los discípulos que oraran. ¿Para qué? Para que no entraran en la tentación, porque necesitarían mucha más fortaleza de la normal. Necesitaban una fortaleza divina para enfrentar la tentación y las situaciones que se avecinaban. Ahora podemos ver que Jesús había orado por ellos, ¿no? Él dijo, yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Él lo había hecho. Y aunque Jesús había intercedido, ellos, los discípulos, también tenían que hacer la parte que les correspondía. Jesús les dijo, oren, oren, lo necesitan. No confíen en sus fuerzas, no busquen atajos, no confíen en ustedes mismos, no se crean autosuficientes. Más bien busquen la fortaleza que viene de parte de mi Padre. Así que mis hermanos, de esta porción de la palabra de Dios, aprendemos que nosotros, es decir, usted y yo también tenemos esa responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de buscar a Dios, de estar en su presencia, de pedirle que nos ayude, que nos guíe, que nos fortalezca. ¿Por qué? Porque vendrán tentaciones, las tentaciones van a venir, aunque usted no quiera, que nos fortalezca ante las tentaciones a las cuales enfrentaremos. Porque usted y yo cada día somos tentados, ¿a poco no? Todos los días. Pero aún con la advertencia de parte de Jesús de oren, sabemos que todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. ¿A poco no? Mire, orar, por alguna razón, la dejamos en segundo, tercero, cuarto, quinto, en último lugar de nuestras actividades. Así somos. Ahorita, al ratito, esto, el otro, aquello, me peino. ¿Y qué nos pasa en el día a día, mis hermanos? ¿Qué nos pasa en el día a día cuando nos falta la oración? Cuando nos falta comunión. Pues esto es muy sencillo, ¿no? Caemos en la tentación y negamos a Jesús. Mire,
Cuando nosotros no oramos es como un sistema inmunológico débil, que cuando llega la enfermedad pues no lo puede resistir. Pero si usted tiene un sistema inmunológico fuerte, llega la enfermedad y soporta, ¿a poco no? Es más, algunos se enfermaron de COVID y ni cuenta se dieron. Y otros duramos mucho tiempo ahí enfermos. Así es cuando no oramos. Y tal vez usted me diga, no, mi hermano, yo no lo niego, ¿cómo crees? Pero mire, si decimos que no negamos al Señor, nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque lo negamos con nuestros hechos, con nuestras actitudes. ¿Cuándo? Cuando pecamos. Cuando por no orar, cuando por no estar en comunión con el Señor, pues no estamos fortalecidos y caemos en la tentación y ante la circunstancia mentimos, envidiamos, cuando tenemos molestia, ira, enojo, actitudes incorrectas hacia los demás, cuando nos creemos mejores que los otros, en pocas palabras, cuando damos un mal testimonio, ahí estamos negando a Jesús. Cuando no somos lo que el Señor espera de nosotros. Y mire, yo sé que todos hemos pasado por estas situaciones, no me diga que no. Pero la importancia de las palabras de Jesús, la instrucción de orar, es una advertencia para estar siempre preparados, a estar firmes. ¿Para qué? Para no caer, para no pecar cuando la tentación arremeta contra nosotros con todas sus fuerzas. Para eso es la oración. Ahora, no me malinterprete, no se vaya al extremo de la religiosidad. Orar, mis hermanos, no es pasarse horas y horas repitiendo las mismas frases. No, eso no es orar. Eso no es orar. Orar es estar un tiempo verdadero en comunión. Es descansar en sus promesas, es confiar. Es saber que todas las cosas que Dios permite obran para bien, aunque no nos gusten, aunque seamos zarandeados. Verso 41, Lucas 22. Y mire lo que hizo Jesús. Y él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Mire lo que hizo Jesús. Oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres. Miren, mis hermanos, esta es una lección preciosa en palabras de Jesús. Jesús oró. Mire, ni siquiera Jesús enfrentó la situación que le venía sin orar. Él no se pudo separar del Padre. A pesar de que era uno con Dios, a pesar de que era parte de la deidad, Jesús, y que Jesús no tenía el problema de la naturaleza caída, que Él no tenía la lucha constante que tenemos contra la carne, Él oró. Y si Jesús oró por lo que vendría más adelante, pues con mucha mayor razón lo debemos de hacer ustedes y yo, ¿verdad? Si Él lo hizo, nosotros lo debemos de hacer. Ahora, el relato de Lucas es muy breve, no da muchos detalles. Dice que se apartó a una distancia de un tiro de piedra. Mire, un tiro de piedra puede ser algo así como 20 metros, 30 metros, 50 metros. Depende de qué tan fuerte tire usted la piedra. Pero en realidad es un eufemismo, es una forma de decir que él puso una distancia y se apartó de los discípulos. A eso se refiere. Él estaba buscando tener cierta privacidad. Y la posición común para orar, ¿sabe cuál era? Puesto en pie, con la cabeza agachada. Esa era la oración tradicional para orar. Pero Lucas indica que Jesús se arrodilló, es decir, se humilló. Y en el Evangelio de Mateo dice que se postró sobre su rostro, es decir, se puso totalmente hasta el piso. Y Marcos nos indica que cuando estaba en esa posición comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahora, si juntamos los eventos de todos los evangelios, esto nos da un panorama del dolor por el cual estaba pasando Jesús. Jesús estaba sufriendo. Ahora, podemos pensar que Jesús estaba teniendo esos sufrimientos por los dolores físicos que iban a venir sobre él, por la traición de Judas o el rechazo del pueblo, o quizá por el abandono y negación que llegaría de parte de los otros discípulos. Podemos pensar que por eso estaba sufriendo Jesús, pero ¿sabe? No era así. Mire, evidentemente estas eran situaciones dolorosas. ¿A quién le gusta que lo traicionen? Pues a nadie, ¿no? ¿A quién le gusta ser rechazado? Pues a nadie. Pero nada de eso era comparado con el dolor que posteriormente sufriría Jesús. ¿Por qué? Porque al decir, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Era porque él sabía, mire lo que él sabía, que la ira del Padre contra el pecado caería sobre él.
y que Jesús, siendo intachable, recibiría en sí mismo toda la maldad humana. Ahora, usted imagine de qué somos capaces los humanos. Estamos en guerra, ¿no? Hay matanzas en México, hay asesinatos por todos lados, hay robos, hay traiciones, hay violaciones, hay engaños, hay fraudes, etcétera, etcétera. Somos capaces de miles de cosas los humanos. Pero además, lo que más le dolía a Jesús era que la relación con su Padre por un tiempo se rompería. Eso era lo que más le dolía, el estar separado de Dios. Ese era su dolor. También podemos ver en palabras de Jesús que la oración verdadera lleva la intención de que la voluntad de Dios sea por sobre todas las cosas. Mire, Él ya se los había enseñado a los discípulos, ya les había enseñado a orar. Y les había dicho, cuando oren digan esto, esto y esto, y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así que Jesús era consciente de lo que venía sobre Él. Y sabía que si su Padre quería, podía librarlo del sufrimiento. Sin embargo, estas palabras eran para que los discípulos se dieran cuenta que aunque Dios el Padre podría librarlo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que la voluntad de Dios no se puede modificar. O sea, si quería podía hacerlo, pero ya estaba ahí la voluntad. Y mire, la voluntad de Dios no cambia. Es decir, no se trata de su voluntad o de mi voluntad, se trata de la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús aceptó la cruz. Simple y sencillamente porque era la voluntad de Dios. Él se sometió, Él obedeció, porque todo era parte del plan que ya había sido trazado. Mire, en 2 Corintios, no lo busque, yo se lo leo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que Jesús aceptó ser la ofrenda en expiación por el pecado, y todo para usted y para mí, para bendición de los hombres. Y ahí cerca de Él, cerca de Jesús estaban 11 hombres que no alcanzaban a entender qué era lo que estaba pasando. No alcanzaban a entender. Vamos al verso 43 de Lucas 22. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire, la intensa lucha de Jesús, ese cúmulo de situaciones que en su humanidad se agolpaban, ese dolor intenso, motivó a que un ángel del cielo apareciera para fortalecerle. Este ángel fue enviado por parte del Padre. Y mire, ya había sido enviado en otra ocasión los ángeles a servirle cuando Jesús fue tentado al inicio de su ministerio, no sé si lo recuerde. Después de la última tentación, dice que llegaron los ángeles y le servían. Fue para fortalecerle. Verso 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Él continuaba orando. Ahora, la agonía, ¿qué es la agonía? La agonía es un estado de presión mental y de dolor. Comúnmente se usa como la transición de la vida a la muerte. Esa es la expresión de agonía. En este caso, agonía es una severa tensión, algo muy, muy fuerte. Es algo que, mire, con palabras no lo puedo describir, pero a pesar de ese dolor, de esa agonía, Jesús continuó orando. Sin embargo, Lucas, si usted recuerda, Lucas era médico. Él era médico. Así que manejó este trance tan intenso de una manera un poco más técnica. Y esto está descrito en la segunda parte del verso 44 que dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, Lucas está narrando que Jesús tenía hematidrosis. ¿Qué es la hematidrosis? Mire, usted puede encontrar la información ahí en la web. Ahí viene bien especificado qué es y cómo se presenta. Pero a grandes rasgos la hematidrosis es una rara condición donde la piel exuda sangre. Entonces Lucas estaba narrando un evento médico. Y las causas de esta situación aparecen cuando hay extrema tensión, tanto mental como emocional. Es cuando la presión sanguínea es tan alta o sube tanto la presión que hace que los capilares se dilaten y se rompan, liberando así sudor y sangre. Y miren, no me lo estoy sacando a la manga, ahí está, búsquelo. Este sufrimiento tan intenso lo describe Jesús cuando dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Quién ha sentido que ya se va a ir? No, se siente feo, es una situación fea. Ahora, no sabemos por cuánto tiempo Jesús oró, pero es evidente que Jesús fue tentado por el enemigo para que no hiciera la voluntad de Dios. Fuera la que fuera, el enemigo no la sabía, él no la sabía. Entonces Jesús se levantó de orar con la frente sucia por la tierra, tenía sudor, tenía sangre, pero se levantó fortalecido. ¿Por qué? Porque había orado.
Él ya estaba preparado para lo que venía adelante. Y lo mismo le había advertido a sus discípulos: oren, estén preparados. Pero mire, vean lo que pasó, verso 45 de Lucas 22. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero aquí hay una parte bien interesante. ¿Por qué los encontró dormidos? A causa de la tristeza. ¿A qué se refiere esto? Mire, no estaban dormidos porque estuvieran cansados, sino que el fatalismo, la falta de esperanza, la pérdida de fe, llegó a los corazones de los discípulos. Ellos consideraron que si Jesús ya no estaba en su mundo, que si Jesús moría, entonces todo lo que creían ya no tenía sentido. Tal vez pensaron: pues ya no hay nada más, hasta aquí llegamos. Ya no existe ninguna razón por la cual debemos orar. Por eso dice la palabra que estaban, ¿cómo? Entristecidos. Así que ellos se durmieron. Mire, deliberadamente desobedecieron la instrucción de Jesús: oren para que no entren en tentación. Jesús se los había advertido: oren, pero ellos ¿qué hicieron? Se durmieron, hicieron la instrucción de lado. Verso 46, y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente se los vuelve a decir. Aquí en Lucas no está descrito, pero al parecer fueron 3 veces que el Señor fue y les dijo: oren para que no entren en tentación. Y otra vez volvieron a hacer lo mismo. Mire, Jesús los alienta, los exhorta a que se preparen, que no les gane el desánimo, que no sean vencidos por las circunstancias, pero ellos estaban tristes. Yo me imagino que tal vez veían a Jesús así como los ojos vidriosos, como cuando estaba uno todo modorro, así, con los ojos perdidos, pensando: pero pues ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Es evidente que a estos discípulos aún les faltaba mucho por aprender, al igual que a nosotros. Verso 47. Mientras él aún hablaba, Jesús, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Ya nada más la imagen. Ya qué descaro, qué hipocresía. Judas finalmente apareció. Había dejado allá a todos los discípulos con Jesús, allá en la cena, y llegó junto con una muchedumbre que se introdujo abruptamente en el Getsemaní. En este momento ya no había más tiempo para que los discípulos oraran. Les llegó la situación. Y mire, el anhelo de hacerse de sus 30 monedas de plata lo motivó a cruzar toda la ciudad, a cruzar el valle, llegar hasta el Monte de los Olivos y dirigirse con varias personas a un lugar que él ya conocía. ¿Por qué? Porque Judas no pudo entregar a Jesús en el aposento alto, como él hubiera querido. ¿Recuerdan que Jesús le ocultó el lugar? Entonces no lo pudo entregar ahí, pero ahora sí conocía perfectamente el lugar donde estaría más en privado. ¿Por qué? Porque muchas veces Judas se había juntado con los demás discípulos y con Jesús en ese lugar. Él estaba seguro de que allí estaría el Señor y ya no podía desperdiciar más tiempo. ¿Por qué? Porque él ya no podría regresar a la siguiente mañana como un discípulo. Él ya había sido evidenciado, ya había sido descubierto. Es decir, su traición vil había sido desenmascarada. Así que literalmente era ahora o nunca. Era dejar pasar la oportunidad, que yo pienso que por su bien hubiera sido mejor que lo hubiera dejado pasar, pero no lo hizo. Y mire, Judas se armó de valor, pero de un valor cobarde que solamente pueden tener aquellos que van a cometer traición. Un valor cobarde. Él estaba motivado por su avaricia y por el compromiso que había hecho con los sacerdotes. Mire hasta dónde llegó. Él hizo de lado el privilegio que tuvo de haber caminado con Jesús durante 3 años. Él olvidó que era uno de los 12. Y mire cuántos se han ido olvidando que son cristianos. Y regresan, y luego te los encuentras en unas situaciones tan tristes, pero prefirieron seguir su mundo. Judas, conociendo la ubicación, guió a la turba que estaba compuesta de los líderes religiosos, de criados, de escribas y fariseos. También estaba compuesta por una guardia de romanos. Y mire lo que hizo: en cuanto llegaron, besó a Jesús. ¿Por qué? Porque así había acordado con ellos. En Marcos 14:44 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Pero mira, era tal su premura, era tal su ansiedad de cerrar el trato,
que increíblemente lo traicionó con una señal de afecto. Qué feo, ¿no? Con una señal de afecto. Verso 48, Lucas 22, lee ahí conmigo. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El traidor lo abrazó, lo besó con aparente afecto y fervor, cumpliendo así la señal de que lo apresaran. Y aquí vemos algo increíble. Jesús no rechazó el abrazo, no se hizo de lado, no se escondió, no se negó, no huyó, sino que él aceptó el beso. La traición se había consumado y Jesús simplemente se humilló. ¿Qué tanto nos podemos humillar ustedes y yo ante situaciones adversas? Casi siempre reaccionamos mal, ¿verdad? Casi siempre reaccionamos a la defensiva como Pedro. Verso 49, Lucas 22. Viendo los que estaban con él, es decir, los discípulos, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Fíjese nada más los discípulos, ¿cómo están reaccionando? Mire, estos 11 hombres vieron todo. En ese instante se dieron cuenta de lo que estaba pasando, claramente identificaron quién era el traidor, y ahora que se dan cuenta que vienen por Jesús, recordaron lo que Jesús les había dicho con anticipación: el que no tenga espada, venda su capa y compre una. Es muy probable que por eso le preguntaron al Señor: Señor, ¿a las armas entonces? ¿Aquí iniciamos la revuelta? ¿Se da cuenta dónde seguían teniendo ellos su mente? ¿En iniciar una insurrección contra el gobierno romano? Seguían pensando lo mismo. Y ahora el fragor de la batalla se avecinaba. Es como cuando decimos: no, pues ya se están calentando las cosas, ¿no? Cuando en el barrio empiezan 2 y luego ya son 4, ¿no? Los ánimos se estaban caldeando. Los impulsos por defender a Jesús se hicieron evidentes. Señor, ¿a las armas? ¿Las usamos? Mira, este era un caldo de cultivo ideal para la lucha, para la pelea. Así se respiraba el ambiente, un ambiente tenso. Estaba llegando al máximo la tensión. Verso 50, Lucas 22. Mira lo que sucedió. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Es decir, vamos pues. Ahora, Lucas no nos indica quién fue el que inició la gresca, la pelea. Pero el Evangelio de Juan dice que fue Simón Pedro. Ahí está escrito. Es decir, su carácter impulsivo, su carácter impetuoso, agresivo, aferrado salió a la luz. Luego a defender. Como siempre, Simón Pedro no esperó la respuesta de Jesús, sino que se abalanzó sobre el primero que vio y lanzó un golpe de espada. Fue lo primero que hizo. Ahora es evidente que este discípulo, pues era un pescador, ¿no? Sabía lanzar la atarraya y las redes, pero no había practicado con armas, no era un guerrero. Porque frente a ellos en primera fila estaban los religiosos y llevaban a sus siervos. Y Pedro no identificó a nada ni a nadie, solo quería actuar y lo hizo sin pensar. Se abalanzó sobre el primero que vio y es lógico que no quería cortarle la oreja, ¿verdad? Él quería volarle la cabeza. Ahora por su bien, qué bueno que falló, porque si no se convierte en un asesino. Ahora nosotros podemos decir: pero qué imprudencia ese Pedro. Siempre impulsivo, siempre sacando su actitud, su carácter. Pero ¿saben, mis hermanos? Esta actitud de Simón Pedro es pero muy parecida a la de muchos de nosotros como cristianos. ¿Y sabe qué? Me incluyo. ¿Usted también se incluye? Pero así actuamos, impulsivamente, sin pensar. Ya que ciertamente vamos caminando con el Señor, venimos a la iglesia, aprendemos de su palabra, pero ¿cuántas veces seguimos actuando así? Parece que no hemos cambiado. Y ante las circunstancias difíciles que se nos presentan, al igual que Pedro, simplemente sin pensar, sin reflexionar, lanzamos golpes. Tenemos el problema y no buscamos la dirección por parte de Dios. No esperamos su instrucción, no la esperamos. Simplemente actuamos de manera impulsiva. Lanzamos golpes a diestra y a siniestra. Actuamos en nuestras fuerzas, siempre tratando de defendernos, de salir airosos de la situación, de solucionarlo como podamos. Pero ¿sabe? Muchas de las veces lo único que hacemos es que agrandamos el problema. Tapamos un hoyo para abrir otro y nos falta tierra y vamos abriendo otro más grande y así sucesivamente. ¿Qué hace usted cuando miente? Va a tener que cubrir su mentira con otra mentira. O se arrepiente y pide perdón y dice hasta aquí, o saca otra mentira. Y después pues tiene que ser otra mentira. Y así no la llevamos, ¿no?
Ahora le pregunto, ¿le ha pasado eso o solamente a mí? Verso 51 de Lucas 22. Vamos a ver qué hizo Jesús. Respondiendo Jesús dijo, basta, basta, deténganse, ya dejen todo. Y tocando su oreja, le sanó. Fíjese nada más, ya no tenía oreja. Yo no sé, si con una cortadita de 1 milímetro está uno llorando, ahora sin oreja, ensangrentado, llega el Señor y le toca y sana. Mire, Jesús detuvo el aparente acto heroico de Pedro, porque él se sintió que era el que iba a iniciar la batalla, con una llamada de atención le dijo, Pedro, basta ya, deja de hacer eso, detente Simón, no es con armas, no es con ejército, no es a la fuerza, no debes de pelear por mí para protegerme. Pero mire, la imprudencia de Simón, su actitud irresponsable, podía llevar a todos los discípulos a la muerte, porque ahí estaban también los soldados romanos, los podía llevar a todos a la muerte. Pero Jesús rápidamente solucionó el problema en el que se había metido Pedro. Lo solucionó rápidamente. Jesús mostró misericordia por el siervo, por ese hombre que había perdido su oreja, le sanó al instante y este hombre fue restaurado. De repente, caray, ya la tengo. Por lo tanto, ya no le podían hacer nada a Pedro porque ya no había delito que perseguir. ¿Sí se da cuenta de eso? Pues ya estaba bien. Ahora esto me recuerda que a mí de manera personal muchas veces el Señor me ha salvado, me ha librado de las acciones imprudentes que yo he hecho. Pero ¿sabe? Otras veces el Señor me ha dejado pasar por la prueba, pasar por la aflicción, sufrir las consecuencias de mis actos, porque muchas veces solamente así aprendemos. Solamente así. Jesús había dicho en una ocasión, yo puedo orar a mi Padre y Él me dará una docena de legiones de ángeles. Él podía hacer eso. Jesús no necesitaba ayuda de los discípulos y menos de sus 2 espaditas. Era todo lo que tenían. Ahora ya vimos que Pedro tenía una espada. ¿Quién traía la otra? Pues yo casi estoy seguro que o Juan o Jacobo, los hijos del trueno, ¿no? También eran bien impulsivos. Ahora Lucas, no narra este evento, pero sí se encuentra en los otros evangelios. Pero después de este acto imprudente de Pedro, de este intento fútil de defenderse, todos los discípulos del Getsemaní salieron huyendo. Todos salieron huyendo después de este acto. Si tiene curiosidad, busque por ahí Mateo y va a ver que eso es lo que sucedió. Salieron huyendo. Y mire, a nadie le interesó que los discípulos se fueran. ¿Por qué? Porque a ellos solamente les interesaba Jesús. Venían por Jesús. Y aquí podemos ver que cuando llegó la prueba, cuando llegó la tentación, ellos cayeron. ¿Por qué? Porque no estuvieron fortalecidos. Todo porque no oraron. Jesús se los había advertido. Oren para que no caigan en la tentación. En la tentación de negarme, de salir huyendo, de olvidar o aparentar que no creen en mí. Oren. Su fracaso en velar y en orar se hizo evidente cuando llegó el sufrimiento, cuando llegó la prueba, cuando le llegó la situación difícil. Estos 11 hombres fueron incapaces de hacerle frente. Verso 52 de Lucas 22 dice, ya cuando están los discípulos, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Vienen contra mí como si yo fuera un ladrón. Hipócritas. Vienen contra mí como si fuera el peor de los delincuentes, como si fuera una amenaza. Jesús continuó diciendo, habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo, y cuando estaba ahí en el templo no extendiste las manos en contra de mí, y ahora vienen como si fuera el más vil. No se atrevieron a hacer nada en el templo porque ustedes tenían miedo de lo que les podía suceder. Ustedes sabían que el pueblo reaccionaría a mi favor, mas yo no he hecho mal alguno. Son ustedes los que han venido a este lugar ocultándose de los hombres para cumplir con su cometido. Ustedes vienen a hacer lo malo, lo incorrecto, lo indecente. ¿Por qué? Porque el pecado se hace en el anonimato, en la oscuridad. Mas, continúa diciendo Jesús, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Literalmente les dice, ustedes pueden hacer lo que pueden hacer porque mi Padre se los está permitiendo. Temporalmente esta es la hora de las tinieblas y ustedes son parte de ellas. Ahí junto a Jesús habían estado 11 hombres. 11 hombres que amaban verdaderamente a Jesús. Lo amaban verdaderamente.
Pero hasta este punto ellos eran débiles e inestables, como la gran mayoría de nosotros. Trastabillaban, dudaban, tenían conflictos. Eran hasta este momento hombres que aún no estaban afirmados. Era necesario que ellos aprendieran más y que se cimentaran, pero por lo pronto se alejaron tan rápido como pudieron, dejaron todo atrás. Ahora frente a Jesús estaban sus detractores, los religiosos, aquellos hombres que se consideraban a sí mismos como especiales. Estos eran hombres impíos que habían estado buscando este momento. Ellos eran conspiradores que rechazaban a Jesús porque les era un problema. Estos hombres odiaban a Jesús, ¿por qué? Porque los había exhibido como lo que eran, unos sepulcros blanqueados. Estos hombres habían llegado al extremo de planear su muerte. Si usted recuerda, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, es mejor que muera uno a que todo el pueblo muera. Ellos en su corazón eran unos asesinos, pero mire, aunque era una realidad para ellos, pues esta simplemente era una mancha más a su ya oscuro y manchado historial, porque eran malos. Y de eso abunda el mundo. Estaba también frente a Jesús uno de los 12, frente a él, Judas, un falso discípulo que aparentó hasta el último momento afecto y lealtad a Jesús, hasta el último momento. Mire, al grado de entregarlo con un beso. ¿Qué grado de hipocresía? Esta fue alta traición. Y así hay muchas personas que te hablan bonito, que te tratan bien, pero después, como dicen por ahí, ¿no? Una puñalada trapera. Esperemos que no seamos de esos que neguemos un día al Señor. Pero aunque siempre aparentó Judas, en realidad en el fondo detestaba a Jesús. ¿Por qué? Porque no había obtenido nada de lo que él en su oscuro corazón anhelaba. Durante 3 años sus expectativas no se cumplieron. ¿Y sabe? Muchos son los que han estado aquí en la iglesia, y lo sé por experiencia propia porque he hablado con ellos, que tenían expectativas y se fueron porque lo que esperaban no se hizo realidad. Qué situación tan lamentable. Venir porque tienes una expectativa. Y no venir porque amas al Señor, porque quieres aprender de su palabra, porque quieres ser confrontado, porque quieres ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor cristiano. Ahí frente a Jesús también estaban los soldados que, desconcertados por lo que veían, solo ejecutaban órdenes. Y frente a ellos, aunque no lo sabían, estaba el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Salvador de la humanidad, que los miraba con amor y con misericordia. En este momento Jesús se entregaba voluntariamente en manos de pecadores. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Preparándose para el momento en que el Padre pusiera sobre sus hombros la carga del pecado. Jesús estaba disponiéndose a morir como el Cordero sin mancha, todo para redimirlo a usted y a mí, y a todo aquel que le reconoce como Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en nuestra limitada capacidad de pensar, en nuestro limitado entendimiento, pues hay muchas cosas que se nos escapan, que no entendemos, pero aún así, Señor, pues nos queda la oportunidad de darte gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Sabemos, Señor, que todos estos relatos que estamos aprendiendo son para afirmarnos en la fe, y también lo que aprendemos de cada uno de los eventos son para confrontarnos, Señor, porque muchas veces te negamos cuando mentimos, cuando te fallamos, cuando pensamos mal de los demás, cuando no tenemos una actitud transparente, cuando no somos, Señor, lo que tú esperas de nosotros. En ese momento te estamos negando como lo hicieron los discípulos, Señor, pero aún a ellos les diste esa oportunidad y sabemos que aún a nosotros, Señor, nos darás oportunidades mientras tengamos vida, Señor. Sabemos que no somos perfectos, pero venimos aquí con la intención, Señor, de aprender de tu palabra, con la intención, Señor, de atesorarla y cada día, Señor, poco a poco ponerla por obra y que nos vaya limpiando y nos vaya transformando, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este camino tan hermoso, en este camino de la fe, que nos va limpiando, Señor, de las situaciones del mundo y poco a poco pues nos está haciendo un poco más parecidos a ti, Señor. Necesitamos de tu guía, necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo, y nos dejamos en tus manos agradecidos en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, y que el día de mañana, Señor, sea una oportunidad para empezar, Señor, a hacer las cosas
mejor de lo que les hicimos el día de hoy. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.